En la historia política de América Latina, pocas veces la realidad habla con tanta claridad como lo está haciendo hoy en Argentina. Mientras algunos aún gritan consignas caducas desde sus trincheras ideológicas, los hechos silenciosos pero contundentes están derribando mitos. La inflación cae, la economía crece, el empleo se recupera y el populismo, desnudo y despeinado, queda atrapado en su propio relato. Esta es la fuerza de la libertad. Para conversar sobre el significado que tiene lo que sucede en Argentina para la política regional, tengo el gusto de presentarles a Constanza Massina, doctora en Ciencia Política, con postdoctorado en Política Latinoamericana y magistra en Economía y Ciencia Política. Es profesora y analista en medios nacionales e internacionales. Es Senior Fellow de CESCOS, miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso y creadora del podcast Antes que sea tarde. Doctora Massina, bienvenida a Razón de Estado. ¿Por qué la izquierda populista reacciona con tanta hostilidad ante los datos positivos de Argentina gracias al éxito liberal? Como en todas partes, son reaccionarios y quieren seguir disfrutando de sus privilegios. Y en ese contexto, donde han quedado más expuestos que nunca en este último año y medio del gobierno de Javier Milei, y dado los resultados que ha tenido justamente este gobierno, no quieren perder privilegios, no quieren perder cajas. Yo ahí haría una distinción entre lo que es la izquierda dura tradicional, la izquierda tipo Partido Obrero, Frente de Izquierda, que es una izquierda que no llega al 5% de los votos, y la izquierda kirchnerista, ¿no? Que esa izquierda kirchnerista es como una panizquierda, ¿no? Que abarca muchos partidos políticos, pero cuyas ideas justamente se han centrado, ¿no? Como es el kirchnerismo, hijo del peronismo, en el famoso logo de la justicia social. 70 años vivimos en Argentina persiguiendo una justicia social que nunca llegó y que dejó un país completamente estallado. Ya. ¿Qué revela el caso argentino sobre el impacto destructivo del socialismo populista en América Latina? Ya adelantaste algo. A ver, Argentina es un país que a partir de la Constitución de 1853-60, ese último tramo del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, fue un país que crecía, un país que se desarrollaba. A partir de los años 30, que llega el primer golpe de Estado, y a partir de los años 40, con la llegada fundamentalmente de Perón, pero ya desde que Perón era vicepresidente de ese gobierno militar que llega en el 43 también, esa mezcla de nacionalismo y vivir con lo nuestro empieza a quebrar a la Argentina. 70 años después tenemos un país completamente quebrado. Hoy eso significa que la Argentina, para esto sirve la democracia, ¿no? Al final del día logramos sacarnos de encima el peronismo, al kirchnerismo, y la Argentina está primero dejando atrás la inflación, lo cual es un dato estupendo para, no te diría los últimos 5 años, me atrevería a decirte los últimos 12, 15 años, 17 años, porque desde la crisis del 2001 para acá y el fin de la convertibilidad, Argentina empezó con una pequeña inflación que nunca paró de crecer. Entonces, no es que los últimos 5 años la pasamos mal, la última década la pasamos muy mal, los últimos 15 años los pasamos muy mal, con una serie de restricciones completamente ridículas y avasallantes que tuvieron su clímax en el último gobierno kirchnerista, el nefasto gobierno de Alberto Fernández. Ya. ¿Cómo está cambiando la percepción ciudadana respecto al populismo en Argentina, doctora? A ver, hay un cambio de percepción sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes que yo te diría que hoy tienen de 16 a 20, 22 años, 23 años, es decir, que prácticamente vivieron toda su vida con gobiernos kirchneristas. Ese es el núcleo central que está cambiando su percepción respecto del famoso eslogan que tenía el kirchnerismo sobre que el Estado te cuida, ¿no? El Estado presente. De la mano del Estado presente en la Argentina, a nivel nacional, se crearon una cantidad de organismos, una cantidad de direcciones nacionales, subdirecciones, secretarías, ¿no? Con esto de que el Estado te cuidaba. Y me parece que esa generación es la que más fue golpeada por la pandemia y la larga cuarentena que nosotros tuvimos. Ya. Y esa fue la generación que vio que al final del día, mientras que nosotros no podíamos juntarnos con nuestra familia, el presidente de la nación hacía fiestas y demás con sus allegados y el resto de lo que hoy sabemos que es esta casta política, esa clase política, esa oligarquía política que gobernó la Argentina y que siguen atados, ¿no?, a ese conjunto de privilegios.
Te diría que sí hay una división muy grande entre el voto de la mujer y el voto del hombre en la Argentina. Hoy veía las últimas encuestas, más del 50% de los hombres, te diría prácticamente el 57%, aprueba la gestión de Javier Milei y un 53% de las mujeres no aprueba la gestión de Ya. Javier Milei. ¿Qué riesgos enfrenta el gobierno de Milei al seguir un modelo liberal en un continente populista? Brevemente. Muchísimos, pero el mayor riesgo es siempre interno, porque nosotros somos un país federal y hay 24 jurisdicciones, de las cuales esas 24 jurisdicciones hoy no están acompañando esta reducción del gasto público, el enorme esfuerzo que estamos haciendo la mayoría de los argentinos para poder justamente acompañar, ¿no?, las políticas de este gobierno y volver a sanearnos fiscalmente. Ahora, tenemos un problema porque la mayoría de esos gobernadores siguen gastando y siguen presionando políticamente y sobre todo a través del Congreso. Nosotros tenemos un Congreso bicameral con diputados y senadores. Los senadores representan a esas provincias que presionan mucho y que insisten con aumentar el gasto público. Ahora, no solo es importante que Milei tenga éxito, sino es probable que sea más importante el que Argentina vaya logrando un cambio cultural profundo, que vaya descubriendo que hay una nueva forma de vivir con gobiernos que entienden la libertad como un factor poderosísimo para que las sociedades puedan evolucionar y alcanzar mayores niveles de bienestar. ¿Ves esa semilla de inicio que pueda ir generando ese cambio cultural en Argentina que al final va a ser lo que asegure realmente su futuro? Exactamente, que asegure que ese cambio perdure en el tiempo, ¿no? Es una cuestión también de confianza en las instituciones, tanto para la Argentina como vos me preguntabas antes respecto de la región, ¿no? Que esto tenga un efecto en el resto de la región, porque lo uno con tu pregunta anterior respecto de lo que es, ¿no?, el vecindario en América Latina, que es un vecindario que justamente no acompaña las políticas de Javier Milei. Digo, pienso en Boric, hoy digo, ni siquiera en Uruguay ya está la calle Pou, tenemos un Orsi que diría que es lo peorcito que ha dejado el Frente Amplio, que ha llevado el Frente Amplio al poder, con lo cual en ese contexto Bolivia la verdad está pasando por un momento sumamente delicado. Entonces es un gobierno que en términos de ideología y defensa de los valores de la libertad está bastante solo a nivel de la región. El futuro brillante y de promesa para América Latina pasa por la derrota cultural del populismo y por la posibilidad de que surja una nueva generación de ciudadanos, como decía, que no se resigna a ser gobernada por farsantes. Cuando los pueblos empiezan a pensar con libertad, los impostores tiemblan. Doctora Massina, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.